Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la muerte y el destino eterno. El ser humano vive tan ocupado y distraído por las cosas temporales de la vida que no piensa en la muerte, que ésta le persigue hasta encontrarle para llevarle a un destino eterno cuyo pasaje se debe adquirir y tener durante la vida. Algunos neciamente dejan un asunto tan importante en manos de la religión, olvidando que cada uno debe dar cuenta a Dios de sí. Otros olvidan que el destino eterno de cada uno se determina en vida, según lo que cada uno crea y haga con respecto a aquel que ha sido dado por Dios como único y suficiente Salvador, Jesús. Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Hablemos en primer lugar de la muerte. Hablemos de la causa y alcance de la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. En Génesis 2, 16 al 17 se nos dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás, dijo Dios a Adán y a Eva. Y en Romanos 6:23 se nos dice: la paga del pecado es muerte. Por tanto, Dios le dijo al hombre que una parte de la creación era de él. Una parte de la creación, una pequeña parte de la creación, no podía tocarla ni usar de ella, no debía tomar de su fruto. Dios se reservó para sí una parte de la creación, una muy pequeña parte. Con esto Dios quería mostrarle al ser humano que Él era el Dios soberano, era el dador de todas las cosas, el dueño de todo, y por tanto que tenía derecho a reservarse, si quería, una parte de todo para sí. Era, por tanto, prerrogativa divina hacer aquello. Y era responsabilidad del hombre obedecer a Dios. El día que de él comieres, morirás. El ser humano pecó, desobedeció a Dios, y con la desobediencia entró la muerte. La muerte que alcanzó a todos y a cada uno de los hombres. En Romanos 5:12 se nos dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, todas las personas, todas y cada una de las personas, desde el principio hasta el final, deben experimentar la muerte, salvo que Dios determine lo contrario. Obviamente, Dios, el Dios soberano, puede saltarse sus propias reglas y hacer que algunos hombres no mueran ni tan solo una vez. Este fue el caso de Enoc y Elías. Nos dice Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y dice Segundo de Reyes 2:11: un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Por tanto, estos son dos ejemplos de la soberanía de Dios en relación con la muerte. Él ha dicho que la muerte es para todos los hombres y sin distinción, pero Él decidió que dos personas, dos hombres, Enoc y Elías, no pasasen por ella. Al mismo tiempo, este Dios soberano, nuestro Dios soberano, puede hacer que algunos mueran dos veces, como fue el caso de Lázaro, el hermano de Marta y de María. En Juan 11:44 se nos dice que el que había muerto salió del sepulcro, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro murió una primera vez y fue resucitado por el Señor. Y después murió una segunda vez, la muerte de la cual ya pues no le libró el Señor,
y a través de la cual se fue a la presencia de Dios. Por tanto, Lázaro pasó por dos muertes, Enoc y Elías por ninguna y Lázaro por dos muertes. Pero estos son excepciones a la regla. Por lo general, justos e injustos han de morir una sola vez y dar cuenta después a Dios. Dice Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dos hombres de muy distinta condición, el uno era creyente, el otro no lo era, el uno vivía para sí, para sus cosas, para disfrutar de las cosas temporales, el otro no tenía nada. Los dos murieron. Primero murió el mendigo, después el rico, pero ambos murieron. Todos los hombres, sin distinción, han de morir. Dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez. Esta es la general voluntad de Dios para todas las personas, que mueran una vez y después viene el resto, viene entre otras cosas el juicio final. Pero además de la muerte como algo inexorable para todos los hombres, quisiera que brevemente hablásemos de la naturaleza y tiempo de la muerte. La muerte es la separación del alma del cuerpo. En Génesis 3:19 se nos dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo del hombre, tomado del polvo, debía volver al polvo. En Génesis 35, 18, 19 se nos habla de la muerte de Raquel y se nos dice que al salírsele el alma, pues murió. Al salírsele el alma. Esta es la muerte de una persona. El alma sale del cuerpo, se separa del cuerpo y entonces se produce la muerte. Cuando se separa el alma del cuerpo, se produce la muerte. Dice Santiago 2:26, el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin alma o espíritu está muerto. Por tanto, la muerte es la separación de la parte física de la parte inmaterial o espiritual. Cuando esta separación se produce, estamos hablando de muerte. Y la muerte nos puede llegar a las personas por distintos caminos. En el caso de Gedeón fue de vejez. Jueces 8:32 murió Gedeón en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Se puede morir de buena vejez. Segundo de Reyes 13:14 estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Se puede morir de enfermedad. Y en Mateo 10:8 se puede morir porque alguien nos quita la vida. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Por tanto, la muerte puede llegar por vejez, puede llegar por enfermedad, puede llegar porque alguien quita la vida. Pero también la muerte puede llegar de una forma pronta, haciendo que la vida sea no solo breve, sino muy breve. La vida terrena es, por lo general, breve. Dice el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y en el Salmo 103, 15 al 16, se nos dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Ambos textos leídos nos muestran que la vida del ser humano es breve.
es breve. 70 años, a lo sumo 80 como media, dice el primer salmo, y el segundo se compara la vida humana con la flor del campo, que florece a la mañana y a la tarde se marchita. Y en algunos casos la muerte puede sorprender a las personas, puede sorprenderle porque aparece inesperadamente. En Lucas 12, 17 al 20 tenemos el texto que nos habla de esto, de alguien que tenía previsto vivir más tiempo, tenía previsto hacer proyectos de vida, de economía, pensando en vivir la media de vida que suelen vivir las personas, pero no llegó a vivir esa media de vida. Lucas 12, 17 al 20. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba, ¿qué haré? No tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes, y diré a mi alma, mucho tienes, para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Aquel hombre había organizado su vida, su tiempo, sin tomar en cuenta que la muerte está ahí, acechando, está como un león que acecha a la presa, está persiguiéndonos durante toda la vida y puede alcanzarnos en el momento que menos esperamos. Puede romper proyectos, puede romper propósitos, puede venir cuando no lo esperamos. En segundo lugar, después de hablar de la muerte, hablemos del destino eterno tras la muerte. Hay dos destinos muy diferentes que esperan tras la muerte a las personas. Dos posibles destinos. Y dependen estos destinos, tener uno u otro, en el creer o no creer en Cristo. Quienes no creen en Cristo tienen y van a la condenación y muerte eterna. Eso afirma la palabra de Dios. Juan 3, 18 al 19. El que en Él cree, está refiriendo a Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así pues, creer o no creer, esa es la cuestión, parafraseando al poeta. Creer o no creer. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree en Cristo, aunque crea en lo que quiera, aunque crea en 40.000 cosas, el que no cree en Cristo, eso afirma la palabra de Dios. El que no cree en Cristo no verá la vida. El que no cree en Cristo está en condenación. Esto afirma la palabra de Dios. Así pues, quienes creen en Cristo tienen la salvación. Quienes creen en Cristo tienen la salvación y van a la vida eterna. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en Cristo, dice el texto, no vendrá a condenación, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Así pues, los que creen en Cristo tienen la salvación, tienen la vida eterna, tienen un destino tras la muerte bienaventurado. Y los que no creen en Cristo son condenados
a estar lejos de Dios en el tormento eterno. En el tormento eterno se padece moralmente al ver de lejos a Dios junto a los justos en paz y felices con el Señor. Lucas 16, 23 al 24 nos dice que en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Aquel hombre que estaba en la perdición, que estaba en el tormento, veía a Dios, veía a los justos. Por tanto, desde el infierno, desde el tormento, se ve el cielo, no al revés. Si los justos vieran el infierno, el cielo, pues sufrirían viendo a familiares, seres queridos, personas conocidas, viendo a los perdidos. Por eso desde el cielo no se ve el infierno, para que los que están en el cielo no sufran. Pero los que están en el infierno sí ven el cielo, y a los que están en él. Y esto forma parte del tormento, el ver de lejos a Dios, el ver de lejos a Lázaro en el seno de Dios, el ver a los justos en la presencia de Dios. Esto es parte del sufrimiento eterno. Ver lo que se perdió, ver la felicidad, ver la paz, ver la presencia de Dios desde lejos, sin disfrutar de ella. En el tormento se padece espiritualmente también, al comprobar sin remedio que la oportunidad de salvación se perdió una vez para siempre. Nos dice Lucas 16, 26, que el padre le respondió al rico: además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El que es salvo siempre será salvo, y el que está condenado siempre estará condenado. No se puede pasar de un lugar a otro. Nadie puede pasar desde el cielo al infierno a traer siquiera, a llevar un poco de agua, ni nadie puede ir del infierno a buscar ese agua al cielo. Una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, dice la palabra de Dios. Y el rico padecía espiritualmente al comprobar esto, al comprobar sin poder remediarlo, que había perdido la oportunidad de salvación, que la salvación se obtenía en vida, en la tierra, y ahora ya no había nada que hacer, no había nada que hacer para salir del tormento. En el infierno también se padece físicamente, pues es un lugar horrible de tormento. Dice Lucas 16, 24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Había un sufrimiento en el rico, para que refresque mi lengua con agua. Estoy atormentado en esta llama. Una gran sed, una profunda sed, nos habla del sufrimiento de aquel hombre rico en el tormento eterno. Lucas 13, 27 al 28 se nos dice: no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. El sufrimiento espiritual, el sufrimiento moral y el sufrimiento físico.
triple sufrimiento en el tormento eterno, por ver lo que se perdió y no se puede recuperar, por ver que hubo una oportunidad que se desaprovechó en vida, por experimentar quebranto, sufrimiento, sed, en definitiva, tormento. Por tanto, los que creen en Cristo van con el Señor y los que no creen en Cristo van a un lugar de tormento. Y los que creen en Cristo van con Él a un lugar maravilloso. Los que creen en Cristo van con Él nada más morir. Es cerrar los ojos del cuerpo, cerrarlos aquí, a la vida terrena, presente, y abrirlos en la presencia del Señor. Ir con el Señor después de la muerte es ir al instante, directamente con Él, sin demoras, sin pasar por otros lugares intermedios. En Lucas 23:43, Jesús le dijo a uno de los ladrones que tenía a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en Hechos 7:56 y 59 dijo Esteban: veo los cielos abiertos, mientras lo estaban apedreando, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por tanto, cuando un creyente muere, al instante, hoy, va con el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y va con el Señor a un lugar mejor. Mejor. Porque estar con Cristo es consuelo, es dicha, es felicidad. Lucas 16:25. Abraham le dijo: Lázaro es consolado aquí. Lázaro es consolado aquí. Y dice Filipenses 1:21 y 23: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por tanto, se va con Cristo. Quien está en Cristo al morir va con Cristo al instante y va con Él a un lugar mejor, bienaventurado, dichoso, feliz, mucho mejor. Y debemos, por tanto, anhelar, después de la muerte, el destino eterno bienaventurado. Debemos anhelarlo. Debemos procurar ir a este destino eterno bienaventurado. Para ello debemos obtener el pasaje al destino bienaventurado, el pasaje junto a Dios. Debemos adquirirlo. Y debemos adquirirlo hoy. Dice la Biblia, Eclesiastés 12:1 y 7, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mientras somos jóvenes, mientras tenemos tiempo, debemos acordarnos de Dios, de que un día la muerte nos llevará de aquí, de esta vida. Nos encontraremos con Dios y debemos encontrarnos con Él preparados para un destino bienaventurado, teniendo el pasaje para ese destino bienaventurado.
Y ese pasaje es sencillamente encontrarnos con Dios. Encontrarnos con Él en el día en que puede ser hallado, mientras está cercano. Quien se encuentra con Dios en vida, quien vive con Dios, muere con Dios. Y cuando muere, va con Dios. Por tanto, el que no vive con Dios no puede pensar que va a estar un día con Dios. Hay que vivir y estar en Dios durante la vida. Dice Isaías 55, 1, 3 y 6: a todos los sedientos, venid a las aguas, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para arreglar nuestro pasaporte a la eternidad, para conseguir el pasaje a una eternidad bienaventurada. Hay un tiempo. Y ese tiempo es hoy, hoy, hoy. Amós 4:12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y Hebreos 3:15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, hoy. Debemos creer en Cristo ya, ahora mismo. Si no has creído y vives en Cristo, debes creer y vivir en Cristo ya, hoy, hoy mismo. Solo creyendo en Cristo y viviendo en Cristo, tienes el pasaje para encontrarte con Él tras tu muerte. Solo. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la muerte y el destino eterno. De la muerte hemos hablado sobre su causa y alcance. Hemos dicho que es consecuencia del pecado, por lo que alcanza a todos los hombres. Justos e injustos han de morir y dar cuenta a Dios. Sobre la naturaleza y tiempo de la muerte, hemos dicho que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. La vida terrena es breve y la muerte puede venir en cualquier instante. Del destino eterno hemos hablado también. De los dos destinos muy diferentes que esperan tras la muerte a las personas, según se crea en Cristo o no se crea en Él: la muerte, un destino, o la vida eterna, otro destino. Los que no creen en Cristo son condenados a estar lejos de Dios en el tormento eterno. Y los que creen en Cristo van con el Señor Jesús a un lugar maravilloso. El destino bienaventurado junto a Dios puede ser encontrado hoy mismo, creyendo en Cristo. Dice Juan 4:13 al 14, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Prepárate para el encuentro con Dios. Bebe del agua que ofrece Cristo. Bebe de la salvación que ofrece Cristo. Es una salvación que calma la sed espiritual para siempre, porque el que cree en Cristo, cuando muera, irá con Él. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos.
Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos ayuda a tener una conciencia, un entendimiento claro de que la muerte nos ronda siempre, porque más tarde o más temprano nos encontraremos con ella y a través de ella tendremos que darte cuenta. Ayúdanos, Señor, de todo corazón, ayúdanos, te lo pedimos, ayúdanos a tener este conocimiento redentor de tu Hijo, a estar preparados en Él para encontrarnos con las moradas eternas, con un más allá bienaventurado. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para la otra vida, para que el destino glorioso de paz, de felicidad, de dicha, sea para nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos a creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a creer que Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a ti, oh Padre. Ayúdanos. Y también, Señor, te suplico que nos des la gracia de tener el gozo y la paz de aquellos que saben que el destino maravilloso, bienaventurado, glorioso es el que les espera. Gracias, Señor, porque estás cuidando a los enfermos, le estás ayudando a todos, estás ayudando a los que tienen COVID. Te suplico para que termines de sanarles a todos y cada uno de ellos, para que también, Señor, bendigas a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Susana, a la hermana de Noemí, al padre de Josefina, para que bendigas, Señor, a todo aquel que tenga alguna enfermedad crónica o que tenga una mayoría de edad, que sea una persona mayor. Bendice, Señor, a todos tus hijos, a cada uno en su circunstancia, en su necesidad de ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus muchas bendiciones, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.